Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se teje nuestra identidad? ¿Cómo se da cuenta de lo que somos? ¿Qué hace falta tener en cuenta? ¿Qué atender para todo eso tan importante para saber quiénes somos, de dónde venimos? ¿Cuál es el mejor modo de nombrarnos? Bueno, como casi todas las cosas, con mucho andar, con energía, con el contacto entre nosotros, el caminar y conectar una vez más. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquellas cosas que por ahí no están tan a la vista, pero sí nos conforman, sí son parte de este patrimonio cultural que tenemos. Y una buscadora de todas estas cosas que no se ven a simple vista es nuestra entrevistada de esta mañana. Se llama Ana María Larcher y ella es técnica en patrimonio cultural, es una gestora cultural y está allí donde haga falta conocer que alguien está haciendo algo por la cultura, por su propia vida también, siempre por ahí. ¿Cómo estás, Ana María? Buen día. Hola, Sergio, buen día. Un placer saludarte y saludar a toda tu audiencia. Tratando de responder a estas preguntas, Ana María está en Santiago del Estero, ahí nació, ahí trabaja. Tratando de responder estas preguntas, Ana, pensé que quizá tu proyecto con la cooperativa artesanal de mujeres tejedoras en Atamisqui, tu proyecto con toda la comunidad, puede hacernos entender cómo es que se teje la trama de la identidad, la trama de lo que somos. Contanos un poco tu derrotero. Bueno, en realidad cuando conozco el tema del patrimonio cultural inmaterial es donde me enamoro. ¿Por qué decís inmaterial? Porque es, digamos que dentro de lo técnico se divide en lo tangible e intangible, ajá, dentro de lo que son los bienes culturales. Dentro del patrimonio tangible, o el que suele llamarse arquitectónico, tenemos bienes muebles e inmuebles. Dentro del patrimonio cultural inmaterial, lo que tenemos son bienes intangibles. Es todo aquello que nos constituye, que nos compone. Es el conjunto de expresiones, de conocimientos, saberes, celebraciones, que el ser humano en cualquier pueblo que se ubique va a estar rodeado de esto. Hay una... Parece más atractivo que los monumentos. Por ahí van las tejedoras de Atamisqui, ¿no? Claro, porque las técnicas artesanales tradicionales, dentro de ese ámbito, que así sería la denominación, está la técnica del tejido en telar artesanal. Bueno, y ahí decías, cuando llegaste por ahí, cuando conociste eso, te enamoraste. ¿De qué te enamoraste? Nos ibas a contar y yo te interrumpí con esa disquisición. Bueno, de cuando una cultura, además de estar viva y de estar vigente, está en dinamismo continuo. Y Atamisqui tiene esa característica, porque el patrimonio inmaterial que vive o que mora en todas estas expresiones o manifestaciones que te detallaba, puede encontrarse una, pero yo aquí me encontré con varias a la vez. Entonces, por ejemplo, ellos tienen la lengua materna que aún pervive. Entonces, sobre todo los adultos, y el tema de los quehaceres en la casa, todo eso aún se dirigen en quichua. Entonces, los filólogos llaman a este suceso lingüístico de Atamisqui, lo llaman isla filológica.
Entonces eso también convive con el telar, convive con las mujeres que se reúnen, que es una cuestión social, para tejer, para hilar, para teñir y para la transmisión de los saberes. Háblanos un poco de ellas, de las mujeres y de Atamisqui, que conocemos por alguna samba, en el folclore está presente, por otras cosas, sus bellos paisajes, pero háblanos vos, que estás seguido por ahí. Bueno, Atamisqui tiene toda la característica de pueblo histórico porque fue parte del Camino Real que cruzaba entre Buenos Aires y el Alto Perú. Y se dice que también justamente pasaba por ahí para llevar tejidos, ir y venir con los tejidos, porque el arte textil allí, no solo que había muchas más teleras, sino que está de hace muchísimos años atrás. Y muchas de ellas han aprendido de sus bisabuelas y antes más. Incluso en su momento, cuando logramos un relevamiento de la zona de mujeres teleras, sobre todo de aquellas abuelas, bueno, tenemos el testimonio de una abuela que contaba que otra abuela india de Catamarca, del otro lado del río, le había enseñado esa técnica que yo salí a buscar porque me decían que no existía, y cuando llego a ver esta abuela, bueno, ella estaba tejiendo justamente esta técnica que parecía desaparecida, pero no. ¿Cuál es la técnica? ¿La técnica de tejer en el telar? Sí, es una de las técnicas que se llama tejido indio. ¿Cómo es? ¿Se puede describir? Bueno, es un tejido que, digamos, en la medida que vos vas poniendo los puntos, porque no nos olvidemos que esto es un telar, sí, pero artesanal, ¿no? Es es como si uno pusiera los puntos en una máquina, pero ellas lo hacen manualmente, y todo lo que compone, los lisados, los pedales, tiene que ver con una fase previa al tejido que es urdir, la urdiembre. De acuerdo cómo vos vas a urdir, es como después vas a tejer. Es como que la urdir es en forma vertical, y tejer sería en forma horizontal, y así uno va como dialogando entre lo vertical y lo horizontal y generando esa trama específica que en este caso era el tejido indio. ¿Y por qué te nombro el río? Porque nuestros antiguos habitantes vivían cercanos al río porque de allí podían lograr sustento, tanto del agua, de la pesca y de las plantas cercanas. Pero también porque del otro lado del río había gente de Catamarca. Y ahí empezamos con esta convivencia de tejidos, que a veces los límites geográficos no son los límites del patrimonio. Es cierto, qué bueno eso. Estamos hablando con Ana María Larcher. Ella es especialista en patrimonio cultural. Nos habla de las tejedoras de Atamisqui, nos habla del río Dulce, nos habla de este pueblo que está a unos 120 kilómetros de Santiago, nos está hablando de parte de lo que somos. Ana, ¿cómo estás? Te habla Marina, y ya dan ganas de acercarse a esos productos. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Encantada. ¿En qué consisten estos productos? Es decir, ¿qué es lo que tejen? ¿Qué tipo de, qué variedad de productos? Bueno, ellas tejen mantas, o sea, colchas de lana, de oveja, de una plaza o de 2 plazas. También tejen caminos de mesa, chicos, medianos, grandes. Medias mantas, también tejen pie de camas, alfombras. Y yo, en la pregunta de Sergio, con vos, Marina, voy a aprovechar para contar que cuando yo llego a Atamisqui y las conozco porque hago un relevamiento de instituciones de la mano de lo cultural, ellas tienen la característica de que saben 8 técnicas. O sea,
en los otros pueblos de Santiago uno puede encontrar paraje o grupos de teleras que saben una técnica. En este caso, en Atamisqui, saben varias técnicas. Una sola maestra puede tejer varias de estas técnicas que todavía están presentes. Ahora que hablas de las técnicas, de las texturas, los colores, por supuesto, tienen que ver con tinturas que sacan de la flora local, ¿no? Exactamente, sí, es de la biodiversidad local el armado del telar, o sea, la madera, que lo arman ellas. Qué bueno. Y las herramientas de donde, por ejemplo, plantar un telar, las herramientas también las arman ellas, y el teñido es de plantas locales, por ejemplo, el huiñas, por ejemplo, el lloro de algarrobo, el itín. Contanos de colores y con la yerba harán el verde, supongo, ¿no? Claro, con la yerba, después los tintes mostazas, por ejemplo, y sus variaciones que pueden ir al naranja o que pueden ir al amarillo, cáscara de cebolla. Después, bueno, obviamente esto que te acabo de nombrar, lloro de algarrobo. El algarrobo, sí. El algarrobo tira, es como que transpira un líquido, no sé si vieron alguna vez. Sí, el lloro, claro. Para nosotros es que el árbol en esa metáfora llora, bueno, este lloro de color marrón oscuro te da distintos tintes de marrones. Como una miel muy espesa, ¿no? Exactamente. Ana, entonces, sí. Imagino que todo este trabajo debe llevar muchísimo tiempo, es un trabajo artesanal enorme, la producción de estas mantas, alfombras, caminos, todo lo que ellas hacen. Así es, ellas aparte hacen todo el proceso. Antes había más ovejas en el campo, en la zona de Atamisqui, ahora no, y ya directamente compran el vellón. Entonces ellas hacen todo el proceso, limpiar ese vellón, lavarlo, hilar, después urdir, teñir, tejer y bueno, y una pieza terminada. Una manta aproximadamente de una plaza les debe llevar un mes. Y uno después lo usa tan fácil, ¿no? Sin saber todo el trabajo que hay detrás y todo el trabajo además cuidando la naturaleza. Claro, por eso nosotros lo llamamos patrimonio, porque es un legado que uno recibe y de hecho yo hice un trabajo vincular con la comunidad, lo hicimos cuando empezamos con todo esto y en una especie de diagnóstico que los representaba culturalmente y por supuesto surgieron como tema las teleras. Y otro otro bien cultural muy presente de Atamisqui es la sacha guitarra atamisqueña, que el autor fue el Pidio Herrera, pero que eso también aún está vigente con su hijo. Por eso les hablaba de este dinamismo que aquí nomás en esta charla estamos hablando. De las teleras, o sea, de saberes, de la sacha guitarra, que no solo es un saber porque es una técnica artesanal tradicional el armar una sacha guitarra, ahí estamos hablando de la biodiversidad y también estamos hablando de la lengua materna. Eso, hablaste 2 veces de la lengua, estamos hablando del quechua o quichua, como le dicen en Santiago, ¿no? Claro, nosotros le decimos quichua santiagueño, porque a lo largo de los Andes, Sergio, existen más de 30 dialectales del quichua. O sea, tenemos quichua en Ecuador y empieza a bajar Perú, Bolivia, Chile, entra Argentina, y se llama que la lengua se regionaliza y en nosotros es el quichua santiagueño. Bien, ¿y podés hablar un poco más de estas mujeres? ¿Te animás a describir estas mujeres? Hablan efectivamente el quichua, como decís, son grandes trabajadoras porque se arman el telar desde el arranque y después terminan ahí haciendo sus piezas. ¿Qué más? ¿Cómo son?
Bueno, ellas, por ejemplo, tienen, en el caso de la cooperativa, tienen un local de ventas en Villa Atamisqui, frente a la plaza, y varias de ellas viven en la parte rural. Así que algunas hasta vienen o caminando, o en bicicleta, o en su moto. Y yo lo que me contagian también es las ganas que tienen de continuar y la importancia que ellas mismas le dan a su saber y que siempre están predispuestas a compartir, porque ellas se juntan para tejer o para teñir, así que ahí yo veo un espíritu solidario entre ellas, pertenezcan o no a la cooperativa, porque hay otras teleras en Atamisqui que no pertenecen a la cooperativa, pero que también tejen y comercializan lo de ellas. Ana, ¿cómo es la vida de estas mujeres? ¿Cómo viven su día cotidiano, digamos, no? Sí, bueno, ellas son mujeres del ámbito rural que tienen en su casa sus corrales, la mayoría, no todas, pero que conviven con sus animales y con sus plantas y, por supuesto, con sus familias. Cuando, por ejemplo, nosotros somos invitadas a ferias nacionales como es Cosquín o como es el Festival del Poncho en Catamarca, es todo un tema quiénes van a viajar, porque son ellas las que cuidan de sus animales, de sus plantas, de sus familias. Entonces se tienen que poner de acuerdo entre las propias compañeras y también con parte de su familia, porque bueno, nos vamos 20 días y ellas se ausentan durante ese tiempo. O sea que tienen un rol además esencial en su hogar, ¿no? Son Sí. mujeres que además llevan adelante, digamos, toda esta cuestión del hogar, pero que también en esta comunidad de mujeres, bueno, encuentran este lugar de contención, de apoyo, de compañerismo, ¿no? Sí, porque también es difícil en la distancia conformar continuar en grupo, ¿no? Yo por eso digo, ellas me entusiasman a mí, porque a su vez yo vivo en Santiago capital y viajo, ¿no? Por supuesto combinamos reuniones y viajo, pero bueno, ya me quedo varios días y aprovechamos para hacer trabajos pendientes, sobre todo en mi caso de comunicación. Ellas no viajaban, por ejemplo, entonces sus trabajos que son tan típicos y sobre todo en su técnica y en sus colores, cuando vamos a Cosquín, las personas que son de Santiago y que viven afuera, y por ejemplo les gusta el folclore, entonces eligen vacacionar en Cosquín, nosotros recibimos muchísimos turistas que se identifican con el tejido de ellas. Entonces ya es como, digamos, una especie de marca, pero de una marca que tiene la base en el trabajo de ellas, con todo esto que estamos hablando. Este espíritu un poco que las reúne y que vienen continuando desde sus bisabuelas o antes en estas técnicas de tejidos y de teñidos. Muchas gracias, Ana, por este rato con nosotros, por ayudarnos a comprender un poco más parte de lo que somos y entender que ese es el camino sustentable también, ¿no? Todo lo que contás es de un trayecto sostenible, es decir, de un trayecto que tiene raíces, que tiene presente y un gran futuro, si es que como sociedad nos decidimos a considerar todo esto que has dicho. Bueno, de final, lo que quieras decirnos desde Santiago. Bueno, sí, más que nada quería traer una frase al presente que dice que el patrimonio inmaterial es el patrimonio espiritual de los pueblos. Y que creo que eso es lo que lo sostiene, y coincido con vos en que además de que de que es presente, tiene una mirada al futuro. Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio para hablar de nuestra identidad.
Un gran abrazo, Ana, que tengas un buen día por ahí. Igualmente para ustedes. Ana María Larcher es gestora y especialista en el patrimonio cultural. Es interesante en el marco de lo que venimos ya hablando en el programa, esto de intentar movernos en comunidad, de ejercer el camino de la tribu, definitivamente, empezar a mirarnos como tribu, que esa es una escala deseable y también una organización deseable, dado o dada la distancia que estamos tomando, especialmente en las grandes ciudades, de la organización auténtica, de la organización necesaria, de estar al lado de las personas. Vos sabés, Marina, que Ana María tenía un trabajo muy importante en Buenos Aires. Siempre mantuvo las raíces yendo a peñas y demás acá, y llegó un momento de su vida, a la mediana edad, que dijo: yo quiero ir a aquel terruño que me vio nacer y al cual pertenezco, siento que tengo cosas por hacer ahí. Y se fue a esa mediana edad y ahí anda encantada de la vida, como la acabas de escuchar. Y uno la escucha y tiene ganas de irse allá también, te digo. Bueno, esto es interesante, que contagie no solo su historia personal, sino la historia de otras tantas personas que sí hacen, que sí tienen valor, que sí tienen presente y futuro en otros lugares del país que no son necesariamente la centralidad de las grandes ciudades. Ahí andamos, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, saliendo a mirar a ver qué nos pasa en derredor. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.